Bueno, llegamos a la última charla del día. La verdad que pasó rápido, pero para nosotras fue la verdad que todo un trabajo. Le pusimos la mejor energía y espero que hayan disfrutado todo este día de charlas, tanto de track 1 como de track 2. Vamos a pasar a la última de estas presentaciones del día. Está a cargo de Yamila Levalle, que estoy segura que un montón de ustedes la conocen. Es toda una estrella del ambiente de InfoSec. Así que yo la verdad que estoy súper orgullosa de trabajar con ella y la investigación que va a presentar la seguí bastante de cerca y le recomiendo un montón mirar esta charla porque realmente está muy bueno el research que hizo Yami. Es sobre bypass de sistemas biométricos usando impresoras 3D, pero también hay algunas técnicas más por ahí que las va a comentar y que son muy buenas. Así que, bueno, no voy a hacer más preludio y dejo esto en manos de Yami. Hola, mi nombre es Yamila, soy Security Researcher en DreamLab Technologies y hoy vamos a hablar sobre engañar o evadir sistemas biométricos con y sin la ayuda de la impresión 3D. Los humanos utilizaron características corporales como por ejemplo la cara, la voz y la forma de caminar desde hace miles de años para reconocerse unos a otros, pero solo recientemente comenzaron a implementar sistemas biométricos como métodos de autenticación. La biometría es la ciencia que permite establecer o determinar la identidad de un individuo basándose en los rasgos físicos o de comportamiento de esa persona, como por ejemplo los que podemos ver acá. Rasgos físicos pueden ser iris, huellas dactilares, forma de la oreja, ADN, el rostro, el patrón de venas. Y rasgos de comportamiento pueden ser, por ejemplo, la forma de caminar, la firma, la voz, hasta incluso la manera de teclear en el teclado de la computadora que se llama Keystroke Dynamics. Los sistemas biométricos son esencialmente sistemas de reconocimiento de patrones. Lo que hacen es leer datos biométricos como entrada, extraer un conjunto de características de esos datos y finalmente los comparan con un conjunto de templates almacenados en la base de datos de referencia biométrica. Si el conjunto de características extraídas de los datos de entrada es similar a algún template almacenado en la base de referencia biométrica y no se llegó al límite de intentos fallidos de acceso, entonces se le permite acceso al usuario y es autenticado. Pero, ¿cómo son los ataques a los sistemas biométricos? En general, los ataques a sistemas biométricos se clasifican en dos diferentes grupos. El primero son los ataques directos y el segundo son los ataques indirectos. Los ataques directos también se llaman ataques de presentación. En los ataques de presentación se realizan a nivel del sensor y el sensor es directamente engañado, como por ejemplo con un dedo falso, una huella falsa o una máscara. El sensor no se manipula, no se reemplaza, simplemente es engañado. En los ataques indirectos son realizados en el sistema, dentro del sistema biométrico en sí. Entonces, por ejemplo, para este tipo de ataques se podría modificar o anular el dispositivo de captura, el procesador de señales, el comparador o el Decision Engine. También se podría atacar directamente la base de datos de referencia biométrica donde se guardan todos los datos biométricos. Y también otro lugar donde se puede atacar los sistemas biométricos son la comunicación entre los distintos componentes. Acá también hay puntos de ataque. Durante esta charla nosotros nos vamos a basar en los ataques directos o ataques de presentación. Bueno, y muchas veces vimos un montón de películas y un montón de series con este tipo de ataques, qué sé yo, Misión Imposible, por ejemplo, hasta Mr. Robot, vi la otra vez uno que hacían un ataque con huellas falsas. Esto lo venimos viendo en películas hace muchísimo, pero lo que yo les quiero contar son ataques de presentación en la vida real. Lo que les voy a mostrar, y este que pueden ver en pantalla es uno,
Son casos reales de delincuentes usando máscaras de silicona para engañar cámaras de seguridad, seguridad del aeropuerto y sistemas de reconocimiento facial. Este primero que ven acá es el sospechoso del robo de un banco en Carolina del Norte. Este es un caso muy interesante. Esta persona robó 4 bancos y una farmacia usando la máscara de silicona que pueden ver acá, que es de un sitio online que se llama SPF Masks. Lo llamativo de este caso es que obviamente la policía estaba buscando una persona con la descripción de la máscara. Entonces apresaron a una persona afroamericana y lo metieron preso, digamos, por por cometer estos robos. Y bueno, obviamente era inocente esta persona, y el criminal casi se sale con la suya y se va con el dinero de los robos sin que lo identifiquen, hasta que en un momento la novia del criminal le encuentra la máscara y el dinero, entonces lo denuncia a la policía y la persona que había sido acusada siendo inocente lo liberan. Este caso también es muy muy interesante. Es un sospechoso que estaba acusado de robo y de varios delitos cometidos con esta máscara que pueden ver acá, que es de otro sitio que se llama Real Flesh Masks. Lo interesante de este caso es que la policía lo estaba buscando, otra vez estaba buscando una persona que respondiera a la identificación, a la definición de la máscara, o sea que fuera parecido a la máscara. Y estaban mostrando fotos para las fotos justamente del acusado que sacaban de las cámaras de seguridad para tratar de encontrarlo. Entonces, uno de los clientes de este sitio online vio la foto y le pareció que era bastante similar a una de las máscaras que tenían en el sitio y le avisó al dueño. Cuando el dueño lo vio, el dueño del sitio de máscaras, se dio cuenta que sí, que era una de las máscaras suyas, más que nada porque era una máscara muy cara, con muchos detalles hechos a mano, entonces la reconoció súper rápido y lo que hizo fue llamar al FBI y pasarles los datos de quienes habían comprado esa máscara en el último tiempo, y así lo pudieron encontrar al criminal que había cometido los robos. Este último también es súper interesante. Es un caso de un pasajero joven chino que abordó un avión hasta Canadá con esta máscara que pueden ver de un hombre mayor. Lo que pasó es que, bueno, tomó el avión, llegó a Canadá. Cuando llegó a Canadá, se fue al baño, se sacó la máscara y salió del baño como un joven chino. Entonces, obviamente, a la policía aeroportuaria le pareció extraño esto. Y en base a esto descubrieron que había una banda que justamente lo que hacía era esto, ayudar a jóvenes chinos a irse a Canadá usando máscaras y, bueno, y obviamente documentación falsa. Bueno, y con respecto a los sistemas biométricos de huellas digitales o dactilares. Este primer caso que ven ahí es un médico brasileño que tuvo que enfrentar cargos de fraude porque básicamente en el hospital donde trabajaba lo encontraron, lo grabaron con la cámara, registrando la asistencia de compañeros que estaban ausentes usando los dedos de silicona que ven ahí. Este segundo caso que pueden ver acá es en India. Básicamente es una banda que estaba metida en la preparación y venta ilegal de huellas digitales clonadas para engañar a sistemas de asistencia biométrica de instituciones educativas en la India. Y este último caso es en mi país, es en Argentina. Básicamente 6 empleados de la aerolínea local, que se llama Aerolíneas Argentinas, fueron despedidos después de que se descubriera que habían falsificado su entrada al trabajo, también usando dedos de silicona turnándose para asistir. O sea, en la semana asistía uno nada más y fichaba o marcaba la asistencia por todos, pero el fin de semana que el pago era doble, asistían todos al trabajo.
con respecto a los sistemas de voz. En este caso lo que hicieron los delincuentes es usar un software basado en inteligencia artificial para imitar la voz del CEO de la compañía. Entonces llamaron a altos directivos de la compañía para exigir una transferencia de una cantidad muy alta de dinero. En este caso fueron $243.000. Y estos directivos, como la voz era la del CEO, o sea, parecía que fuera la del CEO, entonces hicieron la transferencia. Y no fue un caso aislado, hubo varios de estos casos usando el ataque de fake voice o voces falsas. Bueno, y con respecto a los sistemas de iris, hay una creencia general de que son muchísimos más seguros y que son súper difíciles de atacar este tipo de sistemas. Entonces les quería contar un ataque que hicieron los hackers del Chaos Computer Club en el 2017, un ataque al teléfono, al Samsung Galaxy S8. Básicamente lo que hicieron es sacar una foto del ojo de la persona con una cámara infrarroja, o sea, activando el modo noche de la cámara de fotos, y después le agregaron una lente de contacto. Y con eso se pudieron autenticar al teléfono y les reconoció el iris como válido. Pero también hay ataques que se pueden usar ya no para impersonarse como otro usuario, sino para evitar el reconocimiento facial, para evitar que estos sistemas te reconozcan. Entonces, ahora vamos a ver algunos de estos ataques. Este primer ataque son anteojos que utilizan luz infrarroja para bloquear las cámaras de los sistemas de reconocimiento facial. Como pueden ver acá, cuando están apagados, le reconoce correctamente la cara a la persona, y sin embargo, cuando están encendidos, no puede reconocer la cara. Bueno, estamos en medio de una pandemia y los barbijos son una pesadilla para los sistemas de reconocimiento facial, justamente porque las tasas de error de los sistemas de reconocimiento facial con los barbijos subieron un montón, aumentan entre un 5 y un 50%. Más aumentan todavía si el barbijo es negro, y mayor también es la tasa de error mientras más partes de la nariz cubra. Mientras más cubritivo sea el barbijo, es mayor la tasa de error. Estos anteojos que ven acá al lado de la chica con barbijo, básicamente son unos anteojos que tienen unos patrones de colores específicos que están diseñados específicamente para confundir a los sistemas de reconocimiento facial. Por ejemplo, a esta persona, usando esos anteojos, el sistema de reconocimiento facial lo reconoció como Mila Jovovich. Y la verdad que para el ojo humano no se parece mucho a Mila, pero el sistema de reconocimiento facial, tomando todo esto de los anteojos, se confundió y lo reconoció así. Este último ataque se llama CV Dazzle o Computer Vision Dazzle. Es como un maquillaje anti-reconocimiento facial, podríamos decir. Es un tipo de camuflaje. Ustedes pueden ver acá que, por ejemplo, si no tiene nada o tiene de un solo lado, le reconocen la cara, y el concepto es el mismo, es tratar de confundir al sistema de reconocimiento facial. Entonces, con estos patrones dibujados en la cara, no se les reconoce, directamente no detecta la cara. Bueno, pero el nombre de la charla es cómo atacar sistemas con impresión 3D. Y hasta ahora no hablamos nada de impresión 3D. Entonces, ¿cómo la impresión 3D puede ayudar a engañar o evadir sistemas biométricos? ¿Sí? Les voy a contar un par de casos y después les voy a contar los experimentos que hice yo al respecto. Bueno, en este primer caso eran periodistas de Forbes que lo que hicieron fue imprimirse el rostro y pintarlo. Y lo que hicieron, pudieron engañar al sistema de reconocimiento de facial de Android con esta cabeza, con este rostro impreso en 3D. En este caso son investigadores de la Michigan State University
que crearon un dedo falso imprimiendo un molde del 3D y usando silicona, plástico y pigmentos similares a la piel. Y este último caso son investigadores de BICAD que lo que hicieron es una máscara impresa en 3D de bajo costo que permitía que, por ejemplo, un extraño desbloquee el teléfono, el iPhone X de una persona, de una víctima. Usando justamente esta máscara, podría servir para impersonar a un usuario legítimo. Adicionalmente, una de las cosas que me motivó para hacer este research es que en la conferencia Geekpwn el año pasado en China, un grupo de investigadores de Tencent presentaron un ataque por el cual podían duplicar huellas de usuarios y crear huellas falsas en 20 minutos, a partir de una huella en un vaso, ¿sí? Ellos no dieron muchos detalles de cómo habían hecho este ataque, pero yo supuse, y mucha gente supuso, que usaron impresión 3D en alguna parte del proceso. Entonces fue una de las cosas que me motivó a investigar esto y tratar de replicarlo. Bueno, y entonces, me encanta la impresión 3D. Tengo 2 impresoras 3D en casa, bueno, casi pronto 3, hay una que está en camino, así que estoy súper contenta. Entonces se me ocurrió hacer mis propios experimentos para tratar de engañar a los sistemas biométricos con impresión 3D. Otra motivación de estas pruebas fue, no sé si se enteraron de el leak o la fuga de información de más de 1 millón de registros biométricos que hubo el año pasado de la empresa Suprema. Básicamente lo que pasó es que tenían un Elasticsearch desprotegido y ahí tenían información biométrica de más de 1 millón de usuarios, incluyendo la foto completa del fingerprint, o sea, la huella digital completa, la foto del rostro, las contraseñas, las passwords sin cifrar. Así que bueno, y pensando un poquito en esto, la realidad es que si uno, por ejemplo, se entera que está en un leak en una base de datos liqueada su contraseña, uno va y la cambia. Pero si, por ejemplo, se liquean mis huellas, las huellas no las puedo cambiar, ¿no? Entonces fue también una de estas cosas las que me motivó a hacer este research, a ver si a partir de esa data era posible una persona sin, porque yo no tengo ningún background en forensics, ni en criminalística, ni nada por el estilo, si una persona normal, con una impresora 3D de resina en su casa, si era factible que pudiera duplicar huellas. Así que bueno, eso fue básicamente lo que quise hacer. Bueno, pero primero vamos a tener que ver un poquito cómo es el proceso de reconocimiento de las huellas digitales o dactilares. Les voy a contar un poquito. Bueno, la mayoría de los escáneres de huellas digitales lo que hacen es comparar características específicas o únicas de la huella digital. Generalmente se conocen como minucia. Son estas que ven acá, por ejemplo. Acá vemos una bifurcación. Acá podemos ver un delta. Acá podemos ver que termina un ridge. Acá podemos ver una especie de isla. Acá podemos ver como un puente. Bueno, todas estas características únicas son las que se analizan para reconocer una huella digital. El conjunto de todas estas minucias, de todas estas características particulares y únicas, se llama típica. Acá pueden ver, por ejemplo, en este sistema de reconocimiento de huellas digitales, cómo marca y detecta las distintas características únicas o minucias de esta huella digital en particular. Bueno, el escáner entonces lo que hace, trata de reconocer, con un montón de algoritmos complejos, trata de reconocer y analizar estas minucias. Entonces, la idea básica de lo que hace es mide las posiciones en las que se encuentran estas minucias de la misma forma que uno reconocería una parte del cielo por la posición relativa de las estrellas.
El tema es que para obtener una coincidencia de la huella digital, no tiene que encontrar todas las minucias, no tiene que encontrar el patrón completo, ¿sí? Simplemente tiene que encontrar un número suficiente de características únicas o minucias en común. La cantidad de características de minucias que tiene que encontrar cambian según los distintos sensores y sistemas de reconocimiento de huellas digitales. Bueno, hay muchos sensores de huellas digitales o dactilares en el mercado. Estos primeros que van a ver son los que seguramente más conocen. Son sensores ópticos. Uno se da cuenta y generalmente los reconoce porque tienen luz. La idea justamente de estos sensores es iluminar el dedo que uno va a poner para poder tomar mejor la imagen de la huella digital. Estos que pueden ver acá son sensores capacitivos, son los que se usan en la mayoría de los teléfonos celulares, de los smartphones. Y estos son los últimos que aparecieron, que son los sensores ultrasónicos que en general están debajo de la pantalla de los teléfonos más nuevos, como por ejemplo el Galaxy S10. Bueno, vamos a ver un poquito cómo funcionan estos sensores de huellas, así después les cuento cómo se pueden atacar cada uno de ellos. Bueno, los primeros son los sensores ópticos. Los sensores ópticos son el método más antiguo que se usó para capturar y comparar las huellas digitales. Esta técnica básicamente se basa en capturar una imagen, en tomar una foto de la huella digital y usar distintos algoritmos para detectar las minucias o los patrones únicos en la superficie, analizando las partes más oscuras y las partes más claras de la imagen de la huella digital. Después tenemos los sensores capacitivos. Los sensores capacitivos, en lugar de crear una imagen o una foto de la huella digital, lo que utilizan son pequeños circuitos condensadores para recopilar los datos sobre la huella. Entonces, ¿cuál es la idea? Básicamente, los condensadores pueden almacenar carga eléctrica, entonces los conectan acá a placas conductoras, ¿sí?, en la superficie del escáner. Entonces, ¿cuál es la técnica? Digamos, la carga que está almacenada en el condensador va a cambiar un poquito si la parte del dedo que se apoya es un ridge, ¿sí? Entonces acá va a cambiar un poquito. Y sin embargo, si hay un espacio de aire o un valle, entonces va a permanecer relativamente sin cambios. De esta manera, el sensor capacitivo va detectando todas las partes de la huella digital hasta poder armarse una especie de imagen de la huella. Bueno, y después tenemos los ultrasónicos. Básicamente el hardware que necesitamos para un sensor ultrasónico es un transmisor y un receptor ultrasónicos. Lo que hacen es transmitir un pulso ultrasónico contra el dedo que se coloca en el escáner. Entonces, parte de este pulso se absorbe, parte se devuelve al sensor dependiendo de las características únicas justamente de la huella digital, dependiendo de los ridges, dependiendo de los poros, dependiendo de todas este tipo de características. Entonces, después se usa un sensor para calcular la intensidad del pulso ultrasónico de retorno en los diferentes puntos del escáner, y esto te permite hacer una reproducción muy detallada de la huella digital. Bueno, y acá empiezan las pruebas. ¿Qué dispositivos básicamente testeamos en este research? Testeamos primero sistemas de control de asistencia, que son estos dos que pueden ver ahí. El Hison tiene face recognition, o sea, reconocimiento facial, y tiene también un lector de huellas. Y el TA040 también tiene un lector de huellas, pero no tiene reconocimiento facial. Y después de los teléfonos, analizamos un Galaxy S10 con sensor ultrasónico y el Galaxy A30 con el sensor capacitivo. Básicamente elegimos
estos dispositivos porque eran los que teníamos a mano para probar. Y la idea del research era probar en los tres tipos de sensores, tanto en los ópticos como en los ultrasónicos como en los capacitivos, los ataques. Bueno, les cuento un poquito. Estos son los primeros materiales que compré para los experimentos, para los test. Muy divertido conseguir muchas de estas cosas en la ferretería. La chica de la ferretería ya me veía venir y me decía, por Dios, ¿qué vas a hacer con todo esto? Por favor, no quiero ni saber. Básicamente los que son de Argentina se van a reír porque van a reconocer varias cosas. Los ositos mogul, por ejemplo, la gelatina Royal, la gotita. Básicamente necesité un montón de materiales y después de comprar todo esto, que como ven tengo la resina para la impresora, alcohol isopropílico, glicerina, alginato, un montón de cosas, me di cuenta que me faltaban un montón de materiales más. Látex líquido, silicona, así que bueno, fueron varias tandas de compras hasta que tuve todo lo necesario para este research. Bueno, les voy a empezar a contar un poquito de los ataques, porque ¿cuál es el tema? Mi objetivo final era hacer ataques con impresión 3D, pero primero tenía que probar todos los ataques tradicionales a sistemas biométricos para poder entender bien en qué me podía ayudar la impresión 3D para hacer los ataques más rápidos y más sencillos. Entonces primero probamos todos los métodos tradicionales que se vienen usando hace mucho para atacar este tipo de sistemas biométricos. Y además porque era súper divertido probar todo esto. Bueno, a mí me súper divierte. Bueno, les cuento el primer ataque. Se llaman ataques de gris. Realmente no sé cómo traducirlo a español, entonces le voy a seguir diciendo gris. Básicamente, para usar este tipo de ataque lo que necesitamos es que haya una especie de mancha, o gris justamente, correspondiente al último usuario que usó el sensor, ¿sí? Entonces, el tema es que tiene que haber quedado esa huella, tiene que ser clara y tiene que haber retenido la mayoría de las características importantes justamente de la huella para que yo después usando, por ejemplo, apretando un osito de goma sobre eso, con cuidado de no borrar la huella, para poder impersonarme como el último usuario que usó ese dispositivo, ¿sí? Entonces por eso ahí ven que tengo guantes de látex, unos fingertips de silicona y unos mogul, que además, bueno, todos los mogul que fallaron me los terminé comiendo y estaban buenísimos, todos fallaron, pero bueno, estaban riquísimos, así que igual tuvieron uso, me mantuvieron alimentada durante el resto de los tests, así que fueron una parte importante del research. Bueno, entonces, los materiales que necesitamos ya les dije, el sensor, una huella digital que ya tiene que estar registrada de un usuario legítimo, la mancha o el gris aplicable y ositos de goma, fingertips, Play-Doh, que me olvidé, no está ahí en la foto, pero bueno, Play-Doh, y guantes de látex. Bueno, les cuento un poquito los resultados que obtuvimos. Básicamente, como pueden ver acá, este es el Play-Doh, acá están los silicone fingertips y acá están los ositos. El escáner detectaba un dedo, o sea, me reconocía que había un dedo, pero la huella no era lo suficientemente clara como como para poder autenticarse, como para engañar al sensor, para autenticarse como el último usuario, ¿sí? Entonces estos ataques no tuvieron éxito en ninguno de los dispositivos. Pero ¿qué pasó? Pensando un poquito en estos ataques, básicamente en la mayoría de los ataques de gris, solamente la mancha esa en la superficie del escáner no es suficiente para engañar al sensor, o bueno, por lo menos en nuestro caso no fue suficiente. Entonces lo que se nos ocurrió fue potenciarla con otras sustancias para obtener mejores resultados. Pero las sustancias tenían que cumplir con ciertas características. Primero tenían que ser transparentes para que el usuario legítimo no se dé cuenta.
Y segundo, nos dimos cuenta que mientras más consistencia de pomada tengan, más mejoraban esta mancha, el gris, ¿sí? Esta sustancia se puede esparcir en la huella en el dedo del usuario legítimo o también puede llegar a funcionar si lo pones en el sensor. Entonces, básicamente, ¿qué se me ocurrió probar como estas sustancias? También lo que tenía a mano, empecé probando glicerina, no funcionó. Después probé crema de manos, tampoco. Tenía a mano Big Vaporub, así que lo puse también y eso sí funcionó. Y de ahí averigüé que era de petrolatum, que era de petrolato, era como una pomada de petrolato. Después tenía una especie de gel de pelo con parafina, que también ese funcionó bárbaro. Y después manteca de cacao. Así que probé todas estas distintas sustancias. Lo interesante, si pueden ver en el medio, es que acá se ve claramente cómo está la mancha, el gris. Y fíjense que no hay ningún dedo en este momento. Y sin embargo, el sensor sigue detectando como que hubiera un dedo puesto. Esto es con parafina. Con la parafina quedaba muy, muy, muy bien marcada la huella. Y acá hay otra que también lo que hago es ponerme un guante de látex y con mucho cuidado tratando de no arruinar esa mancha, esa marca, me puedo autenticar como el último usuario. Así que las sustancias que funcionaron fueron la manteca de cacao, la parafina y el petrolato. Acá les muestro una demo del ataque con manteca de cacao. Entonces básicamente me pongo en el dedo índice, que es el que está registrado. Ahí me reconoce como el usuario 1. Ahí vamos a usar un guante de látex. Y como pueden ver me reconoce otra vez como el usuario 1. Estoy usando otro dedo para que no haya ninguna confusión con eso. El único dedo registrado era mi dedo índice. Bueno, ahora les voy a contar otro tipo de ataques que se llaman ataques consensuales o ataques con cooperación del usuario. Básicamente, ya el término con cooperación o consensual implica que el usuario del que estamos tomando la huella digital es consciente del proceso y participa presionando su dedo en una especie de molde. Obviamente, aunque lo clasificamos como cooperativo, hay formas no consensuadas de lograr esto. No vamos a entrar en detalle en esto, pero bueno, es posible. ¿Qué materiales utilizamos? Para los moldes utilizamos alginato, que es el mismo que se usa para los moldes dentales. Utilizamos masilla epoxi, la conocida epoxilina. Utilizamos Play-Doh. Utilizamos hot glue, que es el que sale de la pistola de silicona. Le voy a decir hot glue porque realmente no sé cómo traducirlo, así que hot glue. Y utilizamos cera de vela. Y después para el relleno probamos también con distintos materiales, silicona, gelatina balística homemade, digamos hecha en casa, látex líquido, resina sintética y wood glue, que también se traduce algo así como pegamento de madera, pero bueno, les vamos a decir wood glue de aquí en adelante. Acá, como pueden ver, estábamos haciendo las primeras pruebas. Acá tenemos algunos moldes, los rojitos son de Play-Doh, esto es la epoxilina, estos blanquitos son de alginato, estos son los de cera de vela. Todavía nos faltaba hacer los de hot glue. Acá, bueno, los tuve que blurear por obvias razones porque son mis huellas, pero acá se puede ver en este pedacito que los moldes de hot glue son muy, muy, muy detallados, quedan perfectos. Y acá se puede ver un poquito el de cera de vela, que queda bastante bien, pero no es tan detallado como el de hot glue. Los de alginato también son muy, muy buenos, quedan muy bien, estos moldes son los mejores, junto a los de hot glue. El tema con el hot glue, si van a hacer esto, tengan cuidado porque quema un montón. En el paper expliqué un poquito cómo hay que hacer el procedimiento bien para que no se quemen como yo, porque la verdad que la verdad que quema y duele muchísimo. Bueno, ¿cuáles fueron los resultados de estos ataques que probamos? Fíjense que con un molde de alginato,
el alginato dental, el mismo que se usa para los moldes de dientes, y látex líquido, pudimos engañar a todos los tipos de sensores. Lo mismo con un molde de hot glue y látex líquido. Y después también pasó lo mismo con un molde de hot glue, pero con relleno de wood glue, del pegamento para madera. Lo que quiero que se fijen acá es que, bueno, acá están las huellas en sus respectivos moldes. Lo que quiero que vean es que las huellas son súper finitas. Son unas gotitas nada más de látex líquido o de wood glue lo que hay que ponerle de relleno para armar la huella. Mientras más finitas las huellas, funcionan mejor. La otra cosa que les quería contar, bueno, como pueden ver acá, las de silicona claramente no funcionaron en los sensores capacitivos porque la silicona es aislante, entonces, bueno, obviamente no iba a poder conducir ningún tipo de impulso eléctrico que nos permitiera autenticarnos en este tipo de dispositivos. La otra cosa que les quería contar sobre la gelatina balística es que otros researchers pudieron hacer huellas que funcionaron con este método. A mí no me funcionó. La verdad que traté varias distintas proporciones de gelatina, agua y glicerina. La verdad probé un montón y con distintas técnicas y ninguna fue suficiente para estos ataques. Así que a mí no me funcionó, pero no lo descarto. Puede funcionar si lo haces correctamente. Encima la gelatina balística había quedado re buena, parecía la que se usa en los cosos de tiro. Yo estaba re feliz con el resultado, pero no, después cuando querías hacer la huella no funcionaba. Bueno, y ahora vamos a ver los ataques no consensuales o sin cooperación del usuario. Básicamente en estos ataques el usuario no participa activamente como antes, que ponía su dedo para hacer una especie de molde. Entonces lo que tenemos que hacer es obtener la huella digital latente de otro lado. Por ejemplo, la podemos obtener de un vidrio, por ejemplo de un vaso, como hacían los researchers de Tencent. Lo podemos obtener de una huella con tinta, como las que hay en la policía. Bueno, de alguno de esos lugares podemos levantar la huella latente. Entonces, suponiendo que tenemos la huella latente correcta, que es la del dedo que el usuario usa para autenticarse, por ejemplo, en el teléfono o en el sistema específico que vamos a analizar, el procedimiento que hay que seguir para obtener una huella falsa a partir de eso es, lo primero que hay que hacer es mejorar, podríamos decir, la huella latente para poder levantarla. Entonces, para eso podemos usar vapores de cianoacrilato, vapores de pegamento, en este caso es pegamento instantáneo, la gotita, tiene que ser cualquier pegamento que tenga cianoacrilato. Acá por eso me hice esto que es súper divertido, mi propia cámara fumígena de cianoacrilato. Si no, también se puede hacer con el polvo para huellas, que pueden ver acá, que lo hicimos con el polvo para huellas y el pincel específico. Una vez que ya tenés la huella mejorada, la tenemos que levantar, ya sea sacándole una foto con una cámara que tenga funcionalidad de macro o con cinta transparente. El tema es que una vez obtenida esa huella, en general no es directamente accionable. Hay que mejorarla un poquito porque no quedan perfectas. Entonces, en este caso lo que hacemos es mejorarla digitalmente con algún software. A partir de eso, crear un molde y de ahí crear las huellas artificiales rellenando este molde con silicona, con látex líquido o con wood glue, ¿sí? Ahí están todos los materiales que usamos para esta parte del experimento. ¿Y cuáles fueron los resultados de los ataques? Primero les voy a contar qué usé de molde y después les cuento los resultados de los ataques. Básicamente, como molde, lo primero que se me ocurrió usar fue una transparencia, ¿sí? Imprimir una transparencia porque la transparencia, cuando es impresa, la tinta tiene como unos milímetros de altura que pueden permitir usarla como molde. Pero una vez que estaba en ese proceso, como la hice con una impresión offset,
lo que se me ocurrió es que la plancha de offset también tiene unos milímetros de alto y también podía ser usado como molde. Así que también usé eso. El tema con la placa offset no funcionó, pero porque para preservarla viene cubierta con una especie de goma que interfería en los moldes, bueno, en el relleno, digamos, de la huella digital. Entonces, cuando yo le ponía silicona o algo, esa goma como que me interfería y no quedaba bien. Pero para mí igual es un ataque viable que si tenés alguna forma de limpiar bien esa placa offset antes antes de hacer el relleno, antes de hacer el casting, yo creo que puede funcionar. No hay que descartarlo. En mi caso no funcionó porque no tuve tiempo, no lo pude probar de nuevo, pero es un ataque que para mí puede funcionar. Bueno, acá pueden ver em, lo que está en azul es la placa offset y lo negro son la impresión de la transparencia. Y acá le estamos poniendo boot glue, látex y silicona para hacer los moldes a partir de esto. Los que funcionaron fue la transparencia con látex líquido funcionó en los sensores ópticos y después esta técnica de tinta en un guante de látex funcionó en los capacitivos y en los ultrasónicos. Bueno, y ahora ya llegamos a la parte, después de todo lo que aprendimos de las otras pruebas, ya aprendimos qué materiales funcionaban, cuáles no, en cada tipo de sensor. Usando toda esta información, fuimos a planear los ataques con impresión 3D. Entonces, ¿cuáles son los materiales y el software que necesitamos? Lo primero que vamos a necesitar, obviamente, es una impresora 3D, pero en este caso vamos a necesitar una impresora 3D de resina. Yo tengo esta, la Anycubic Photon, que es una impresora de resina doméstica que no es cara. ¿Por qué necesitamos eso y no lo podemos hacer con una impresora de filamento, con un FDM, que yo también tengo una en casa? Porque básicamente la precisión es diferente, es mucho más precisa la de resina y entonces por eso necesitamos este tipo de impresoras. Después, como les contaba antes, necesitamos algún tipo de software para modificar las huellas, para mejorar las huellas. Entonces en este caso vamos a usar un software en Python para hacer esto. Necesitamos algún software de modelado 3D, un software de CAD 3D, como por ejemplo Tinkercad. Pueden usar otro. A mí me encanta Tinkercad porque es súper sencillo, súper intuitivo, pero pueden usar otro si ustedes prefieren. Y después necesitamos las huellas. Necesitamos la huella latente. En este caso, las pruebas que hicimos con las huellas fueron huellas latentes en vidrio o huella hecha con tinta en papel. Pero la realidad es que en base a lo que hablábamos antes de los leaks y estas cosas, también podrían usarse las huellas obtenidas directamente de un leak de una base de datos biométrica o las obtenidas directamente de un sensor de huellas digitales. En cualquiera de estos casos se podrían usar las huellas para este ataque. Bueno, ¿y cómo es? ¿Cómo hacemos el ataque de no cooperativo con impresión 3D? Lleva varios pasos. Lo primero que tenemos que hacer, como siempre, es levantar la huella digital latente. En este caso utilizamos una cámara digital con funcionalidad macro. Usé la cámara del Samsung Galaxy S10, ya lo estábamos usando para las pruebas. Tiene una funcionalidad macro que está buena, así que directamente usamos ese. Bueno, después, para mejorar la huella, teníamos varias alternativas, pero a mí me gustó una herramienta que estaba en GitHub de esta persona, Utkarsh Deshmukh, espero haberlo pronunciado bien, que es una herramienta Python para mejorar las huellas. El tema que pasó es que no funcionaba. Cuando la probé no funcionaba, entonces lo que hice fue cambiar algunas dependencias y arreglar algunas cosas para que funcione. La versión final está ahí en mi GitHub, pero obviamente todos los créditos son para el autor original de la herramienta. Yo simplemente la adapté para que funcione. Entonces, el resultado. Acá pueden ver, por ejemplo, esta la puedo mostrar porque es una huella de test, cómo queda el resultado de la huella digital mejorada
con este software en Python. ¿Sí? Una vez que tenés una imagen, el archivo JPG mejorado, entonces lo tenemos que convertir a SVG para importarlo en Tinkercad. Esto nos va a permitir armar un modelo 3D de la huella digital. Lo más importante de este proceso es configurar bien la longitud y el ancho de la huella digital de acuerdo a las medidas de la huella original. Porque si este paso no está bien, después la huella falsa, digamos, no va a funcionar. ¿Sí? Así que este paso es crítico, es crucial para que funcione el ataque. Después le ponemos atrás un bloque delgado para poder imprimirlo. Y la idea es, configurar la profundidad de los ridge, que este es un tema porque es una cosa que no podemos medir, porque obviamente no tengo un microscopio electrónico para medir la profundidad de los ridge. Entonces, lo que hicimos fue, sabiendo los rangos de la profundidad de los ridge de los dedos humanos, fuimos probando con distintas medidas hasta que llegamos a la adecuada. Entonces, lo que haces ahí es crear dos modelos 3D diferentes. Uno negativo o hueco para rellenarlo después con otros materiales y uno positivo para probar, para alguna prueba directa porque quizás podía funcionar. Yo tenía mis dudas con esta última técnica porque la resina la realidad es que es muy dura, es como un plástico duro cuando ya termina, cuando queda la impresión. Y yo tenía mis dudas de que funcionara, pero no quería dejar de probarlo igual. Después hay que exportar ese archivo con los modelos 3D en un formato imprimible en STE y levantarlos en la impresora, que en mi caso era la Anycubic Photon, imprimirlo. Yo elegí imprimir por tandas, o sea, no imprimía uno solo, porque el tiempo de impresión es el mismo. Entonces, básicamente, imprimía varios. Imprimía un batch de 8, por ejemplo, con distintos tamaños de profundidad del ridge. Y también distintas orientaciones. Algunos los imprimí vertical y otros los imprimí horizontal. La realidad es que los verticales me dieron mejor resultado, salió mejor la precisión, así que seguí imprimiendo vertical de ahí en adelante. Una vez completada la impresión, todos los moldes impresos en 3D, la resina es tóxica, así que lo que hay que hacer es enjuagarlo en alcohol isopropílico, primero para que se le vaya la toxicidad y segundo para sacarle todas las partes sobrantes de la impresión y después hay que curarlos con una lámpara UV o con luz solar directa, ¿sí? Y ahí ya está lista la impresión. Los moldes huecos los tenemos que rellenar con látex líquido o con wood glue y los otros moldes, los que nos quedan, los positivos, los podemos probar directamente. Les voy a contar un poquito los resultados de estas pruebas. Básicamente, acá pueden ver un poquito todo el proceso. Esta es la huella digital mejorada. Acá están los moldes. Este es el hueco, el que vamos a rellenar. Y este es el positivo, el que lo vamos a usar directamente. Y acá los estoy rellenando con wood glue y con látex. La verdad que este es uno de los primeros, no es el final. Hay que ponerle mucho menos que esto. Acá le había puesto mucho y quedaron muy gruesas. Y después directamente te queda el fake fingerprint para probar en los distintos dispositivos. Como se pueden fijar acá, tanto del fingerprint on glass y de la huella en tinta, el molde funcionó, el de wood glue y el de látex funcionaron en todos los sensores, ¿sí? Así que está bueno, finalmente funcionó lo que queríamos probar, que una persona sin experiencia anterior previa en huellas digitales ni en criminalística, usando una impresora 3D de resina doméstica y algunos materiales más, podía replicar una huella. Después de lo que les decía del positivo, que yo pensaba que no iba a funcionar, me sorprendió porque funcionó en el ultrasónico, que me pareció súper extraño, pero funcionó. Y después también funcionó en los ópticos. En los ópticos le tuve que
untar un poquito de las mismas sustancias que habíamos hablado antes, porque el tema es que como era tan duro, el sensor óptico no lo reconocía como un dedo, ¿sí? Pero una vez que le puse un poquito de manteca de cacao o Big Vaporub o alguna de esas cosas de las sustancias que habíamos hablado en Enhanced Grease, ahí sí me lo tomó. Así que también me pareció súper interesante para seguir investigando por ese lado. Ahí está la demo. Esa es la huella, fíjense qué finita, es en látex. Y ahí fíjense en mi dedo del medio. Probé con otro dedo, como les dije antes, el dedo registrado era el índice, probé con el otro dedo para que no hubiera ninguna duda de que funcionaba correctamente. Bueno, y el próximo paso del research, ¿cuál es? Me pregunta todo el mundo. Básicamente, por eso también tenemos dispositivos que tienen reconocimiento facial. La idea es seguir probando por ese lado, usando la impresión 3D para atacar sistemas de reconocimiento facial. ¿Y cómo son los sistemas de reconocimiento facial? Básicamente, los sistemas de reconocimiento facial tienen tres módulos. El primero es la detección y la alineación facial. El segundo es el que hace toda la extracción de las características visuales, que son estos puntos, que pueden ver acá. Y el último es el que hace realmente el reconocimiento facial. Así que básicamente lo que hace un sistema de reconocimiento facial es mapear y extraer todas las características del rostro de una persona que se pueden usar para el reconocimiento y almacenarlos en la base de datos biométrica junto con la identidad de este individuo, de esta persona. ¿Y cómo se atacan este tipo de sistemas? Los de reconocimiento facial. Ya habíamos visto algunos ataques con los criminales usando máscaras, pero básicamente el objetivo de los ataques de presentación en los sistemas de reconocimiento facial es engañar al sistema presentando lo que se llama un artefacto biométrico facial, que es lo que vamos a usar para engañar, que pueden ser fotos, videos, máscaras, etc. Bueno, acá podemos ver en la primera foto, podemos ver en Black Hat del 2009 que usaban una foto impresa para engañar a los sistemas de reconocimiento facial de diferentes marcas de laptops. Acá podemos ver la comparación de una persona, que son las de arriba, son las personas, y abajo podemos comparar con la foto de la persona para ver las diferencias, por ejemplo, en los colores, en la luminosidad, etc. Y acá podemos ver un ataque que se llama ataque de video replay, en el que básicamente para tratar de autenticarse como una persona, lo que se hace es hacer un replay de un video grabado de esa persona para tratar de obtener la autenticación. Esta foto la saqué de IDIAP, que es un instituto en Suiza que tiene una unidad que hacen todos estudios de sistemas biométricos. Si les interesa el tema de, básicamente hacen mucho de face recognition, si les interesa el tema de reconocimiento facial, tienen unos papers buenísimos e incluso una base de datos con personas y también con ataques a sistemas biométricos, por ejemplo con fotos y con videos, que uno las puede usar para testear, por ejemplo, algún sistema biométrico que esté probando. Así que está buenísimo si les interesa eso, que vean el trabajo de ellos. Bueno, y les había contado de las máscaras. ¿Cómo es el tema de las máscaras? Hay distintos tipos de máscaras. Hay máscaras rígidas y después tenemos las máscaras de silicona. Hace un tiempo había un sitio muy conocido que se llamaba That's My Face, que lo que hacía era este tipo de máscaras. Te las hacía a pedido. Y fíjense qué buenas que estaban re perfectas. Es una máscara rígida, ¿sí? Pero la verdad que estaban buenísimas. Estos también son de IDIAP, que se hicieron las máscaras para todos los researchers del instituto. Entonces fíjense que los podías pedir con ojos o con agujeros para los ojos. Y después tenemos las máscaras de silicona. Las máscaras de silicona se pueden hacer a pedido. A pedido cuestan alrededor de $3.000 cada máscara.
Y si no, tenemos las máscaras de silicona genéricas, como las que habían usado los criminales de los que hablamos al principio, que pueden costar entre 6.000 y perdón, entre 600 y $1.500 de acuerdo a la complejidad y el trabajo em, que lleva esa, esa máscara en particular. Lo que no les conté es que las máscaras de silicona, la diferencia con estas máscaras rígidas es que las máscaras de silicona presentan movimiento facial, o sea, se pueden mover. Más que al tener los agujeros para los ojos, bueno, también se puede pestañear. Son muy interesantes las máscaras de silicona porque además la silicona absorbe el calor. Entonces, si uno hiciera una imagen termal de la persona eh, con una máscara de silicona, igual la detecta como una persona, ¿sí? Entonces, también es difícil detectarla por ese lado. Incluso presentan imagen en NIR, en Near Infrared Image, si uno usara eso para tratar de diferenciar si es una persona o un artefacto biométrico facial, sería bastante difícil también con la máscara de silicona porque también presentan imagen en NIR. Así que son un challenge bastante interesante las máscaras de silicona para los sistemas de reconocimiento facial. Otro ataque que se hace a los sistemas de reconocimiento facial incluye maquillaje. Calculo que muchos de ustedes vieron Game of Thrones, así que van a poder reconocer a las personas, a los personajes que está tratando de impersonar este chico. La verdad, primero, un aplauso porque un genio, como podrán ver, yo ni siquiera me puedo maquillar bien en mi vida normal, así que soy totalmente incapaz de hacer esto. Este ataque realmente no lo puedo probar, así que voy a seguir tratando de probar los otros porque no, de verdad que con esto no me supera. Este ataque me encanta, se llama X-Glasses. Básicamente, vieron que el Face ID tiene un liveness detection. Entonces, si yo estoy durmiendo y me acercan el teléfono, no lo voy a poder desbloquear porque justamente estoy durmiendo. Entonces tengo los ojos cerrados y no me permite desbloquear el teléfono. Lo que trata de impedir es justamente que alguien esté durmiendo y que venga otra persona, te ponga el teléfono, te lo desbloquee y se ponga a mirar tu teléfono. Entonces, ¿qué es lo que descubrieron? Esto lo presentaron en Black Hat el año pasado. ¿Qué es lo que descubrieron estos researchers? Lo primero que descubrieron es que la abstracción del ojo del Face ID es un área negra, que vendría a ser el ojo, con un punto blanco, que vendría a ser el iris. Y la otra cosa que detectaron aparte es que si una persona está usando anteojos, está usando gafas, lo que el Face ID no sacaba información 3D del área de los ojos. Entonces, uniendo esas dos cosas, hicieron estos anteojos que se llaman X-Glasses. Básicamente son unos anteojos comunes con un pedazo de cinta negra y un pedazo chiquito de cinta blanca. Entonces, si hay una persona que está durmiendo y yo le pongo estos anteojos, vengo con el teléfono y esta vez sí se lo voy a poder desbloquear al teléfono porque pasa el mecanismo de liveness detection. Sí, me pareció súper interesante. Este ataque se llama Morphed Face. Básicamente en este ataque lo que se hace es se utilizan técnicas de morphing para crear imágenes biométricas artificiales que incluyen información biométrica de dos o más personas. En este caso, por ejemplo, esta es la Morphed Face, ¿sí? Incluye información biométrica de esta persona y de esta persona también. Entonces ustedes van a decir, bueno, ¿y para qué se puede usar eso? Por ejemplo, si esta imagen, la del medio, la Morphed Face, es usada en un sistema de reconocimiento biométrico, por ejemplo, para la emisión de un pasaporte, cualquiera de estas dos personas podría ser verificado con éxito, ¿sí? O sea, podría utilizar ese pasaporte. Podría ser verificado por el sistema biométrico. Estas dos personas o más, todos los que contribuyeron a crear la Morphed Face. Así que me pareció súper interesante también presentarles este ataque. Y bueno, ¿y cómo se detectan este tipo de ataques? Por ejemplo,
¿cómo se puede hacer para detectar los ataques a los sistemas de reconocimiento facial o de huellas digitales? Entonces, las técnicas más utilizadas para detectar los ataques de reconocimiento facial son los motion challenge, lo que se podría decir, por ejemplo, bueno, el parpadeo de ojos o decirle, bueno, sonreí, hace esto, hace aquello, esta especie de motion challenge. Análisis de textura, análisis de frecuencia, analizar la calidad de imagen, análisis térmico, ¿sí? Y después hay una técnica que también que se llama flash activo, que es, lo usan algunos sistemas de autenticación en el teléfono, que lo que hace es básicamente, cuando te querés autenticar con Face Recognition, prenderte el flash. Y la realidad es que los distintos artefactos biométricos bien iluminados con la luz del flash, en realidad se pueden distinguir bastante bien de la cara de una persona cuando está haciendo normal, digamos, sin ningún artefacto biométrico. Lo que se ve en la foto, acá, en esta imagen, es la imagen en NIR de la persona original. Este primero es la persona original y su imagen en NIR, y después de los distintos ataques biométricos. Acá, por ejemplo, puso una foto, y esta es la imagen en NIR. Acá está usando una máscara impresa en papel, con los ojos ya impresos. Acá está usando una máscara impresa en papel con agujeros en los ojos, y acá está presentando un video a partir de una tablet. Y fíjense que se nota la diferencia. Tengan en cuenta lo que les dije igual de las máscaras de silicona, que en el NIR se verían bastante parecidos a la cara de la persona. Y después, con las huellas digitales, ¿qué podemos analizar? Podemos analizar el grado de nitidez, el nivel del color, la luminosidad, la luminancia, la entropía, si hay alguna distorsión estructural, el grado de absorción de luz, la elasticidad del material es súper importante, y también la humedad del material. Combinando algunas de estas cosas, se puede llegar a detectar mucho mejor los rasgos biométricos falsos, los fake biometrics. Acá pueden ver en esta imagen, pueden ver un poquito cómo se hace la detección de spoofness. En este caso es como un score, es como un ranking que te dice la probabilidad de que esa huella sea falsa, sea spoofeada. Bueno, y acá les pongo un poquito de materiales de referencia y más lecturas recomendadas sobre ataques a sistemas biométricos. Esta primera es de la gente de Talos, que hizo un research bastante similar. Es más, hablé con uno de ellos y usan la misma impresora, la Anycubic Photon, para hacerlo, pero si les interesa el tema está bueno que los lean, porque por más que use la misma impresora, usa distintos software y probaron en distintos dispositivos. Entonces es como un complemento también a la investigación nuestra, y está bueno también verlo. Y después, acá tienen varios papers que yo les decía de IDIAP, que están buenísimos, explicando toda la parte de los ataques y cómo detectar los ataques de reconocimiento facial. Y bueno, llegamos al final. Muchas gracias, NotPincon, a todas mis compañeras de trabajo, a mis amigas, todas las que me ayudaron con este research, y también los que me prestaron sus dispositivos para probar. No los rompí, no rompí nada, así que bueno, muchas gracias a todos y a ustedes por estar acá y escuchar esta charla. Llegamos al final del evento, terminó la charla de Yami, que fue genial. Les dije que valía la pena verla, estoy segura que les gustó, tanto como a nosotras y tanto como Yami disfrutó hacer este research. La tenemos a Yami ahí en live. Hola, Yami. Hola. ¿Cómo va todo? Muchas gracias por la charla, la verdad que estuvo buenísima y hay un montón de gente acá en el chat agradeciendo, así que estoy mirando ahora las preguntas. Tengo algunas preguntas para vos. Dale, perfecto. Acá están preguntando, ¿cuál es el modelo de la impresora que usaste? La impresora es la Anycubic Photon.
básicamente me compré esa, es una impresora de resina. Lo importante si quieren hacer algo así es que es una impresora de resina, básicamente porque la resolución es mucho mejor que las otras, que las impresoras de filamento. Yo me compré esa porque la verdad que era una de las más económicas y era la que me podía comprar, pero bueno, fíjense que con esa, que es una de las más económicas, funcionó el ataque. Así que esa, Anycubic Photon. Buenísimo. Y tenemos otra pregunta bastante interesante acá en el Discord también, que dice, salieron varios lados diciendo que no hay que sacarse fotos en donde salgan nuestras huellas dactilares, por ejemplo, haciendo el símbolo de la paz. ¿Son reproducibles las huellas a través de una imagen? Depende de la resolución de la imagen y de lo cerca que hayan sacado la foto. Por ejemplo, si se fijaron, en las slides, las fotos de mis huellas están blureadas, porque de ahí sí se podrían tomar y hacer este ataque porque están tomadas de muy cerca. Entonces depende de la resolución de la cámara y de si tiene alguna funcionalidad de macro que te permita sacarlo de más cerca. Pero en realidad sí se puede, si se cumplen estas características. Claro, entiendo. ¿Y pensás que los datos biométricos se van a usar cada vez más para autenticarnos o no? Mira, la realidad se están usando cada vez más en algún punto porque algunos son cómodos, son bastante cómodos para los usuarios. Por ejemplo, no sé, poner el dedo uno siempre lo lleva, no tenés que recordar nada. Entonces yo creo que por usabilidad se están usando mucho y también porque está ese concepto de que es muchísimo más seguro usar datos biométricos que otra cosa. El tema es que, bueno, lo que sí nos tenemos que asegurar con los datos biométricos se van a seguir usando, esto es una tendencia que va a seguir, pero lo que sí nos tenemos que asegurar es que los que colectan estos datos biométricos, que los cuiden para que no pase lo que pasó con el leak. O sea, la preocupación es esa, como les decía antes, que se liquean los datos biométricos y ¿qué hago? Yo no puedo cambiar las huellas, no. Entonces me parece que hay que trabajar un poco por ese lado en la protección de este tipo de datos. Claro, tal cual, sí, es cierto, ¿no? Uno a veces no sabe cuán seguro almacenan los datos de nosotros y bueno, pasa lo mismo con los datos biométricos. A ver si hay una pregunta más acá en el chat. Yo lo que les tengo que decir, me encantó ver que se preguntan y se contestan ustedes mismos algunas cosas en el chat, y me encanta porque también esa es la idea. O sea, la idea de la charla era un poco inspirarlos para que ustedes mismos puedan hacer sus propias pruebas. Si quieren hacer esto, no sé, se ponen un gorrito, se ponen y ven si pueden bypassear el reconocimiento facial del teléfono, así que un poco me encanta el intercambio que se generó en el Discord. Ahí tenemos una pregunta en Twitch. Una persona está preguntando si la superficie de obtención donde estaba la huella era alguna en especial. No sé si entendí bien la pregunta. Sí. Básicamente, las huellas con las que yo trabajé eran en vidrio, también se puede sacar de metal, se puede sacar de otras superficies, pero las pruebas que yo hice eran con huellas en vidrio, y después con las huellas con tinta puestas en papel, como las que tendría, por ejemplo, no sé, la policía cuando te toma la huella. Bueno, probé esas dos. Igual tengan en cuenta que si uno tiene en digital la huella, que la obtuvo de alguna otra forma, también se puede hacer el ataque sin necesidad de esta obtención física de la huella. Claro, perfecto. Bueno, no sé si hay más preguntas. A ver, estoy mirando. Si vos ves alguna, Yami, que te parezca también interesante. Veo una del hash. No, si se almacena solo el hash en la base de datos, no se puede hacer el proceso inverso para obtener la huella. Pero la realidad, no te quiero decepcionar a la persona que hace la pregunta, pero la realidad que muchos de los dispositivos que analizamos y la mayoría de otras cosas que vimos viendo, guardan la huella así como una imagen entera. Yo pensaba lo mismo, yo dije, bueno, van a guardar nada más, pero bueno, no sucede siempre. Digamos, interesante, la verdad que está buenísimo el research que hiciste, Yami. Muchas gracias por compartirlo. Me parece que no tenemos ninguna pregunta más, así que... me acordé de algo. Alguien dijo algo de Lockpicker de la Ecoparty. Así sí. que sí, bueno, los primeros ataques que probé son ataques genéricos que se vienen haciendo hace mucho, así que sí es muy probable que lo hayan visto en Lockpicker antes. Igual nada, vamos a estar en un panel con la gente de Lockpicker, todo bien, así que vamos a estar en un panel en la Eco charlando este tipo de ataques. Pero sí, el ataque de alginato, por ejemplo, es un ataque muy conocido que se viene usando hace mucho, y el de Hot Glue también. Lo novedoso era lo 3D.
Claro, una genia, Yami. La verdad que felicitaciones por todo, por el research y por...